¿Cómo están? En este video entonces seguiremos hablando acerca de las estructuras de control, en este caso las estructuras repetitivas del while y del do while. Entonces, el ciclo while, como ustedes saben, es el mientras y fin mientras que solemos ya estudiar en algorítmica, donde pregunta por una condición, si da verdadero, entonces se efectúan las instrucciones que están dentro del nido, por supuesto. Luego vuelve a preguntar si da nuevamente verdadero y vuelve a ejecutar. Si da verdadero, ejecuta nuevamente la instrucción. Y si da falso, por supuesto, rompe el ciclo. Entonces, esa es la forma de que funciona el ciclo while mientras, que ustedes ya conocen. Entonces va a ser, en nuestro lenguaje va a ser while, la condición, y luego si da verdadero, entonces ejecuta las instrucciones que están dentro del nido. Más bien, lo que queremos enfatizar en este video es el uso del do while, en comparación con el while, por supuesto. Este do while significa hacer mientras. Entonces, la única diferencia con el mientras es que primero ejecuta la instrucción y después pregunta si es que se cumple la condición. Entonces, la primera vez ejecuta, después pregunta por la condición y luego si da verdadero, por supuesto, vuelve a ejecutar la misma instrucción, o de lo contrario, si da falso, ya finaliza la estructura. Entonces, eso viene a ser, digamos, la diferencia entre el mientras y el hacer mientras. El mientras primero pregunta la condición, como habíamos visto. El mientras pregunta y si da verdadero ejecuta. Y el hacer mientras primero ejecuta y después pregunta. Y mientras que dé verdadero, por supuesto, va a estar ejecutando la instrucción. Cuando dé falso, ya rompe el ciclo. Y la estructura en nuestro lenguaje va a ser, por supuesto, la palabra do, abre llave para abrir el cuerpo de la instrucción, de la estructura, mejor dicho. Ahí dentro se colocan las instrucciones que se desean ejecutar. En el caso de que dé verdadero, ¿verdad? Recuerden que la primera vez siempre va a ejecutar. Y después se cierra la llave y se escribe while y se pregunta por la condición. Y no hay que olvidarse de poner punto y coma al final. Eso es un error común que suelen cometer los estudiantes. Entonces, nosotros para llevar, digamos, a la práctica este ejemplo de esta estructura do while, vamos a hacer un ejercicio que tenemos por aquí. El ejercicio número 5 dice: escribe un programa en C que permita el ingreso de un número entero y positivo. Escribir validación, o sea, hay que validar de que realmente el número que ingrese la persona sea entero y positivo, y se descomponga en sus factores primos. Imprimir los resultados, o sea, vamos a suponer si la persona ingresa el número 60, entonces el programa lo que tiene que hacer es descomponer. Esto creo que ya habíamos también visto en la parte algorítmica. Por ejemplo, siempre se prueba primero con 2. 60 dividido 2 es 30. Luego 30 se puede otra vez con 2. 30 dividido 2 es 15. Luego 15 ya no se puede con 2, se puede con 3. 15 dividido 3 es 5. Y 5 dividido 5 va a ser 1. Entonces lo que él está pidiendo es, cuando la persona ingresa un número, en nuestro programa lo que tiene que hacer es lanzarle los factores primos. ¿Está bien? Bueno, nosotros en este primer momento lo que vamos a hacer es vamos a concentrarnos más bien en la validación de que ingrese un número entero y positivo, y allí para poder probar el ciclo do while, que es hacer mientras, que es lo que estamos viendo. Entonces venimos a nuestro programa de C++, archivo nuevo, archivo fuente, y empezamos. Entonces primero los archivos cabecera que vamos a necesitar. En este caso vamos a poner el estándar de entrada y salida, y después si necesitamos más algún otro venimos a agregar sin problema. El método principal, el main, por supuesto. Luego vamos, por supuesto, a necesitar el número donde se va a pedir a la persona para que ingrese, y podemos poner un float, n. ¿Por qué float? Y porque al preguntar por entero y positivo ya tiene que soportar el hecho de que el número sea con coma, ¿entienden? Entonces por eso sí o sí tiene que ser float. Entonces acá podemos poner algún mensaje de inicialización del programa, por ejemplo, descomposición en factores primos. Vamos a poner así. Descomponer en factores. Así.
Bueno, y luego sí que le vamos a pedir ya el número a la persona, ¿verdad? Pero primero vamos a hacer ya la estructura do while. Eso es lo que ustedes deben memorizar ahora. Fíjense cómo el programa ya pinta en negrita, digamos, la estructura do while. Entonces eso significa que probablemente está bien escrito. Entonces acá, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a pedirle el número que ingrese la persona. ¿Cuál número? Y el número para poder descomponer, por supuesto. Solamente que si la persona, por ejemplo, ingresa un número con coma, entonces el programa no puede descomponer en factores primos y tiene que salirle un error diciéndole que ingrese otro número, ¿verdad? O de lo contrario, si la persona ingresa un número negativo, tampoco puede proceder, digamos, a hacer la descomposición, sino que más bien tiene que salirle un mensaje de error pidiéndole un número entero y positivo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a pedirle acá, vamos a ponerle así, ingrese un entero positivo. Así, favor ingrese un número entero y positivo. Y luego vamos a leer ese número, por supuesto, en la variable n que hemos creado aquí arriba. Entonces, para leer es el comando scanf, leer desde el teclado. Luego se pone la máscara del número, que en este caso es float, por lo tanto es porcentaje f. Y luego se pone el número para que cargue en memoria. O sea, el número que la persona ingresa en teclado se va a leer por el scan y se va a cargar dentro de la memoria n. Ahora, si el número es negativo o si el número es con coma, tiene que salirle acá verdadero el while para que vuelva a pedir el número. ¿Está bien? O sea, si la persona ingresa un número con coma o un número negativo, tenemos que poner acá la condición. Por ejemplo, vamos a decirle así: si el número es negativo, en otras palabras, si es menor que 0, o recuerden que o es esta doble barra que es alternativa 194, si ustedes, perdón, 124 si no encuentran en su teclado. Bueno, y si es negativo o si es un número con coma. Entonces la condición para número con coma es esta, que la parte entera del número sea distinto que el número. Eso ya hemos visto también en otros videos anteriores. Entonces, si la parte entera del número es distinto que el número mismo, entonces quiere decir que es con coma. Y si es con coma, tiene que salir verdadero y tiene que volver a pedir el número. Solamente en el caso de que no sea negativo ni tampoco sea con coma, o sea, en otras palabras, si es un número entero y positivo, allí recién va a proceder a hacer el algoritmo de la descomposición. Entonces, eso es lo que es importante que ustedes entiendan. Y más todavía ahora que puedan adherir el código do while, esta estructura, a sus conocimientos. Entonces, como les digo, la funcionalidad es muy parecida al while, solamente que ustedes también tienen que conocer esta estructura para poder diferenciar luego en los códigos que ustedes van a necesitar. Bueno, vamos a probar hasta esta validación. Vamos a poner nada más acá un mensaje de finalización correcta del programa para saber que llegó hasta allí, ¿verdad? Vamos a poner acá fin del programa y probamos hasta allí. Vamos a ver, vamos a guardar acá factores primos y ejecuta. Fíjense acá, descomponer factores primos, favor ingrese un número entero. Esto podemos poner un poco más centralizado. Vamos a hacer eso ahora. Acá vamos a ponerle un 2 tabuladores. Tiene que ser con minúsculas, ¿no? Bueno, ingresa un entero positivo. Vamos a suponer la persona ingresa un negativo y le vuelve a pedir nuevamente porque ingresó negativo. Vamos a suponer la persona ingresa con coma, le vuelve a pedir nuevamente. Entonces, es por eso que es importante, ¿verdad? Este ciclo do while, fíjense cómo ya está funcionando correctamente. Si ingresa un positivo, ahí recién le deja finalizar el programa. Por supuesto que nosotros todavía no hicimos el código para poder descomponer el número, pero solamente nos estamos concentrando en la validación. Así es que, para no alargar mucho el video, entonces en este video lo que vimos es la estructura do while, ¿verdad? En diferencia con el while, cómo es su funcionamiento, y hemos hecho la validación para este ejercicio
que nos pide ingresar un número entero positivo y luego descomponer en sus factores primos. Así es que por el momento vamos a dejarlo por aquí. Gracias.